buenas noches, bendiciones hermanos. Ya estamos aquí, cerquita de las 9 de la noche, listos para nuestra lectura del día de hoy, de esta semana, este lunes, inicio de semana laboral para la mayoría. Y pues hoy nos toca leer el libro de Isaías, libro mesiánico. Libro de Isaías. Recuerden que estamos leyendo la Biblia Reina Valera Plenitud de Estudio. Reina Valera Revisión 1960 con su concordancia literaria, dinámica del reino y todas las herramientas que nos da esta Biblia. Bueno, mientras se van conectando algunos hermanos que nos hacen favor de acompañarnos semana a semana en esta lectura, vamos a hacer una pequeña oración para que Dios sea acompañándonos. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, le damos por una vez más tenernos en este lugar, Padre, leyendo su santa palabra. Padre Santo, le pedimos que su Espíritu Santo nos acompañe en esta noche, Señor, como un Padre, Señor, que ayuda a hacer la tarea a su Hijo, Padre, que le ayuda en lo que no sabe, le explica, Padre Santo, donde se atora, Padre Santo, donde no comprende, donde no tiene entendimiento, que su Espíritu Santo nos ilumine en esta lectura a todos y cada uno de nosotros, Padre Santo, que vamos a leer y escuchar esta santa palabra en esta semana, Señor. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, Padre. Y sí, que Dios nos ilumine para esta lectura. Por ahí les suplico que me digan si me están escuchando, si está muy bajita o muy alta la música de fondo. Ya saben que ponemos música de fondo para evitar los ruidos exteriores, ¿verdad? Ya saben, pues autos, perritos por ahí ladrando. Y pues nos ayudamos con este pequeño fondo musical que nos permite tanto Facebook, que nos permite YouTube sin quitarnos el audio por derechos de autor o algo. Aquí no tenemos problema con este audio. Sin más, vamos a comenzar a dar lectura al libro de Isaías. Autor Isaías. Fecha alrededor del 700 al 690 antes de Cristo. Muchas gracias, que me están indicando que se escucha bien. Saludos, bendiciones, hermana Oseguera Beni. Dios me la bendiga. Gracias por acompañarnos. Fecha alrededor del 700 al 690 antes de Cristo. Fíjense nada más, 700 años antes de Cristo. Y súmele los 2026 que llevamos ahorita. ¿Desde cuándo está este libro? Tema: salvación. Ideas clave: juicio del pecado, promesa mesiánica. Palabras clave: salvación, redentor, justicia, paz, consuelo. Autor. El primer versículo de este libro designa a Isaías, el hijo de Amós, como su autor. El nombre de Isaías significa Jehová es salvación. Qué bonito nombre, Jehová es salvación. Estaba recordando que creo que Nehemías era Jehová ayuda. Esdras, se me escapa Esdras, pero también tiene un significado bonito de Jehová. A ver si alguien recuerda por ahí en los comentarios, me puede recordar qué significa Esdras se me escapa. Uno es ayuda y el otro no es salvación, porque salvación es ahí en los comentarios me ponen, por favor. En 4 ocasiones Isaías asegura haber tenido la visión y recibido la profecía que contiene este libro. Su nombre también aparece 12 veces en Segunda de Reyes y 4 en 2 de Crónicas. En el Nuevo Testamento el libro de Isaías es citado directamente 21 veces y atribuido a cada caso al profeta Isaías. Algunos eruditos que encuentran dificultades en aceptar las predicciones proféticas que con todo detalle anticipan acontecimientos futuros, han negado que Isaías haya sido el autor de los capítulos 40
al 66. Ellos han titulado esta segunda sección como el Deutero-Isaías, como el Deuteronomio, ¿no? Deutero-Isaías, segundo Isaías. Insisten en que como estos capítulos hablan de cosas que sucedieron después de Isaías, como la cautividad babilónica de Judá, el retorno del exilio y el ascenso de Ciro, el monarca persa que ordenó el regreso del pueblo judío a la tierra, en el capítulo 41, versículo 1, deben haber sido escritos más tarde y atribuidos al renombrado profeta. Sin embargo, sí se acepta la divina inspiración de las Escrituras y la posibilidad de que lo sobrenatural No hay dificultad alguna para reconocer la unidad del libro y la autoría de Isaías. Después de todo, Isaías y otros profetas de su tiempo profetizaron acontecimientos de la vida de Jesús que ocurrieron 700 años después. Aún más, los críticos pasan por alto el hecho de que Isaías tuvo acceso al libro de Deuteronomio, el cual predijo tanto la cautividad como el regreso del exilio, Deuteronomio 29:30. Si la mención de Ciro en el 44:28 y el 45:1 es un obstáculo, ¿qué decir de Belén? El lugar en que nació Jesús, mencionado y predicho por Miqueas, un contemporáneo de Isaías. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Hay otros argumentos que favorecen la existencia de un solo Isaías. 1. Palabras y frases clave se distribuyen uniformemente a lo largo de todo el libro. 2. También son uniformes los paisajes y el colorido. La mayor excelencia del estilo literario en la poesía hebrea en los últimos capítulos de Isaías puede ser explicada por el cambio de énfasis de condena y súplica a exhortación y consuelo. En todo caso, a pesar de que consideramos evidente que una sola pluma escribió Isaías, al defender esta tesis no pretendemos impugnar la sinceridad de quienes opinan lo contrario. Está como los libros de Moisés, que se cree que después de su muerte alguien siguió escribiéndolos y pudieran atribuírselo al mismo Josué. Pero pues, como dice, ¿verdad? La verdad, Moisés escribió del principio del mundo, que no estaba, lo ignoraba, sino que todo ese conocimiento fue dictado o escrito, como dice la palabra, por inspiración del Espíritu Santo, le fue revelado y lo escribió. Nosotros no sabemos ni la historia de nuestro propio país en veces. Y entonces sí, el Espíritu Santo puede decir lo que pasó, lo presente y lo futuro. Él lo sabe todo, es que no hay ningún problema con sus siervos. Yo se lo atribuyo a Isaías y de todos modos, sea quien sea el que haya puesto la mano, la inspiración es del Espíritu Santo. Fecha. Isaías declara que ha profetizado durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Algunos consideran que recibió el llamado a ejercer como profeta en el año en que murió el rey Usías, lo cual ocurrió aproximadamente en el 740 a.C. Sin embargo, parece que se inició como tal durante la última década del reinado de Usías, como menciona la muerte del rey asirio Sennacherib, quien falleció alrededor del 680 a.C. Debe haber sobrevivido a Ezequías algunos años. Según la tradición, Isaías fue martirizado durante el reinado de Manasés, el hijo de Ezequías. Muchos creen que la frase "fueron"
aserrados de Hebreos 11:37 es una referencia a la muerte de Isaías. Puede ser que la primera parte del libro haya sido escrita en los primeros años de la actividad pública de Isaías, en tanto los últimos capítulos después de haberse retirado de ella. Si Isaías comenzó a profetizar alrededor del 750 a.C., su ministerio debe haberse desarrollado simultáneamente durante un breve periodo al de Amós y Oseas en Israel, así como al de Miqueas en Judá. Simultáneamente, o sea, junto con los otros profetas. Que llamamos los profetas menores por sus libros tan breves. Trasfondo. Isaías profetizó en el periodo más crucial de la historia de Judá e Israel. Tanto el reino del sur como el del norte habían disfrutado casi 50 años de creciente prosperidad y poder. Israel, gobernada por Jeroboam y otros 6 reyes menores, habían sucumbido a las prácticas del culto pagano. Judá, bajo Usías, Jotam y Ezequías, había mantenido cierta fidelidad formal a la ortodoxia, pero gradualmente habían caído en una seria declinación moral y espiritual. Se toleraba la existencia de lugares secretos de adoración pagana. Los ricos oprimían a los pobres. Las mujeres descuidaban a sus familias buscando los placeres de la carne. Muchos sacerdotes y profetas se entregaron a las borracheras y a los placeres. Aún cuando Judá experimentó un breve renacimiento espiritual bajo el rey Josías en el 640-609 a.C., Isaías comprendía muy bien que el pacto registrado por Moisés en Deuteronomio capítulo 30 versículo del 11 al 20 había sido de tal manera violado que Judá se enfrentaba inevitablemente al castigo y a la cautividad, como ocurrió en el caso de Israel. Isaías inició su ministerio aproximadamente en la misma época de la fundación de Roma y los primeros Juegos Olímpicos de los griegos. Las futuras potencias europeas aún no estaban en condiciones para lanzarse a la conquista de lejanas tierras, pero varios imperios asiáticos se proyectaban más allá de sus fronteras. Particularmente, Asiria estaba interesada en expandirse hacia el sur y hacia el oeste. El profeta, buen conocedor de la situación internacional, sabía que el conflicto era inminente. Asiria se apoderó de Samaria en el 721 a.C. Y ahí es la importancia de que nosotros también como cristianos debemos de conocer la situación de nuestra situación política en nuestros lugares donde vivimos, y no para que seamos políticos. De hecho, yo decidí no votar más por algún gobernante, no por religiosismo, simplemente no quiero. He escuchado que hasta pastores han dicho, no, pero es una obligación. Como obligación yo sí votaría, pero para mí, según la ley, según yo como la veo, no es un deber, sino es un derecho. Entonces, donde uno tiene el libre albedrío o la decisión de ejercer o no ese derecho. Si fuera obligación, tendríamos que votar forzosamente los cristianos, porque la palabra de Dios dice que tenemos que respetar a nuestros gobiernos, y el que no le hace caso a su gobierno, a Dios mismo se opone. Entonces ahí en ese caso sí tendríamos que votar forzosamente. Y aparte de que, pues la verdad, perdón por mis hermanitas, pero dice que es juicio de Dios cuando los jóvenes gobiernan y las mujeres se enseñorean. Entonces yo no voto por mujeres como pasó la vez pasada. Entonces yo prefiero no votar. Propósito. Uno de los propósitos de Isaías fue declarar el descontento de Dios por los pecados de Judá
Israel y las naciones vecinas. Casi todas las palabras hebreas que designan al pecado son utilizadas por el profeta. Al mismo tiempo, intentaba inducir al pueblo de Dios a apartarse de su desobediencia a fin de evitar el desastre que se avecinaba. Un esfuerzo que alcanzó solo un éxito limitado. Sin embargo, quizás su propósito principal fue sentar las bases de la esperanza y la promesa que en el futuro guiarán al remanente fiel del pueblo de Dios. Así, el libro está lleno de promesas de restauración y redención, de la segura venida del Mesías, de la salvación de todas las naciones y del triunfo de los planes de Dios, pese a los intervalos de sufrimiento. Aplicación personal. Bendiciones, Allen Hernández, bienvenido. Aplicación personal. Ningún libro del Antiguo Testamento, con la posible excepción de los Salmos, habla con tanto poder y propiedad a la iglesia contemporánea como Isaías. Isaías ha sido llamado el profeta mesiánico y el profeta evangélico. Profetizó para todas las épocas al predecir tanto la primera como la segunda venida de Cristo. Su nombre significa salvación, una salvación que alcanza no solo a sus contemporáneos, sino a todos los pueblos y naciones en los siglos por venir. Esta salvación proviene de un Redentor que ha pagado por los pecados de los hombres. Se trata siempre de una salvación vicaria obtenida por gracia. El periodo abierto por la profecía de Isaías no se cerrará sino hasta que el Hijo de David sea exaltado al trono de la gracia sobre su reino en paz. Y aquí tenemos versículos, el capítulo 12 del 1 al 5, capítulo 11 del 1 al 9, capítulo 42 del 1 al 4, capítulo 61 del 1 al 11, capítulo 65 del 17 al 25 y capítulo 66 del versículo 22 al 23. El mensaje de Isaías es tan poderoso hoy como lo fue en su tiempo. Representa un rayo de santidad en medio de la sordidez de los pecados de Israel. Llamó a sus contemporáneos a dejar de practicar la injusticia social, la tolerancia carnal, a abandonar su confianza en el poder de la carne y las hipocresías de su religiosidad formal. También advirtió sobre las consecuencias que sobrevendrían si continuaba el pecado. Es lo mismo que estamos viviendo hoy, advertencia. Cristo revelado. Después de su resurrección, Jesús caminó con 2 de sus discípulos y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, como por ejemplo en Lucas 24:27. Seguramente que en esa ocasión debe haber citado ampliamente el libro de Isaías, porque 17 capítulos de su libro contienen profecías relacionadas con el Mesías. En Isaías se habla de Cristo como Señor, renuevo de Jehová, Emanuel, consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, raíz de Isaí, piedra angular, Rey, pastor, siervo de Jehová, elegido, Cordero de Dios, Redentor y ungido. El capítulo 53 es la más grande profecía del Antiguo Testamento sobre la obra redentora del Mesías. Ningún texto de la Biblia presenta de una manera más completa el propósito de la muerte vicaria de Cristo que este capítulo. Se le cita directamente 9 o 10 veces por los autores del Nuevo Testamento. Hay muchos otros detalles no citados directamente de la profecía contenida en el capítulo 53 que se cumplen en el Nuevo Testamento. Tenemos varios lugares donde se menciona, es decir, Romanos 15, o sea, en Isaías 52:15, Romanos 15:21, en el capítulo 53:1 de Isaías, Juan 12:38, Romanos 10:16,
En el capítulo 53, versículo 4 de Isaías, se menciona Mateo 8:17, el 53:5 de Isaías, en Romanos 4:25, en Primera de Pedro 2:24. Isaías 53, 7 y 8 se mencionan Hechos 8, 32 y 33. Isaías 53, 9, Primera de Pedro 2, 22. Isaías 53, 10, Primera de Corintios 15, 3 y 4. Isaías 53, 12, Lucas 22, 37. El Espíritu Santo en acción. Una vez le damos mate al café. Si no me lo acabo, no me traen más. El Espíritu Santo en acción. En el libro de Isaías se menciona específicamente el Espíritu Santo en 15 ocasiones, sin contar las referencias al poder, los efectos o la influencia del Espíritu. Hay 3 categorías generales bajo las cuales se puede describir la obra del Espíritu Santo. 1. El Espíritu ungiendo al Mesías y dándole su poder a fin de que reine sobre el trono de David, como en el capítulo 11 del 1 al 12, como el siervo sufriente del Señor, quien sanará, iluminará y traerá justicia a las naciones, capítulo 42 del 1 al 9, como el Mesías en ambos advenimientos, 61 del 1 al 3 y Lucas 4, 17 al 21. 2. El Espíritu se derrama sobre Israel para permitirle una restauración triunfal, tal cual ocurrió en Éxodo 44 del 1 al 5 y 63 del 1 al 5. Protegerlo de sus enemigos y preservar el pacto entre Israel y Jehová. Sin embargo, Israel debe cuidar de no rebelarse y agraviar al Espíritu Santo. Isaías 63:10 y Efesios 4:30. 3. La obra del Espíritu en la creación y la preservación de la naturaleza. Isaías 40:13. Véase también Isaías 48:16. El Señor Jesús, cuyo ministerio terrenal se llevó a cabo en el poder y la unción del Espíritu Santo, como Isaías había profetizado, prometió derramar su Espíritu sobre la iglesia a fin de dotarla del poder necesario para llevar a cabo la obra de la gran comisión. Vamos a comenzar, con la palabra de Dios. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice, Isaías capítulo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Maldad de Judá. Versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el juicio de Dios sobre Babilonia. Reprimenda de Jehová a Israel, seguida de una promesa. El siervo del Señor, Jehová crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Estaba yéndome para arriba. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, todo como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado,
un resto pequeño. Como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dinámica del reino. El sacrificio de sangre depende de una buena relación. A ver si me traen otro cafecito, por favor. La sangre, lo supremo en los sacrificios de sangre es la actitud del corazón para ser aceptable. El sacrificio debía presentar una devolución sincera. Isaías declaró que Dios estaba harto de animales ofrecidos hipócritamente. Es cierto que la santidad de Dios requería sangre para la purificación, pero la meta de su pacto era una relación correcta con su pueblo. David reflejó este entendimiento en el Salmo 51, cuando dijo que el deleite de Dios no estriba en los sacrificios de animales, sino en un corazón contrito y humillado. La meta de Dios al hacer pacto es una relación correcta, no meras ceremonias y sacrificios. Por lo tanto, los sacrificios sin el sincero deseo de establecer una relación con Dios pervierten el verdadero propósito del sistema de sacrificios, y estos son inaceptables al Señor. Podemos aquí tomar en cuenta que así como Dios no quería los sacrificios de estos animalitos hipócritamente, como lo vimos también en Malaquías, de que les reclamaba que le daban lo peor de los animalitos, lo defectuoso, lo que ya no podían comerse o vender, eso era lo que les sacrificaban. Llévale ese, que decía, a ver, dáselo a tu rey, o sea, dáselo a personas humanas que tú respetas, a ver si no te lo van a rechazar. Así también tenemos que tener cuidado con nuestro servicio a Dios, si lo hacemos hipócritamente o ese sacrificio que hacemos de servirle a Dios lo hacemos con gusto o con gozo, no de una manera religiosa e hipócrita. Tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, pero la verdad no quiero hacerlo. Entonces ahí es donde de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. De nosotros en nuestros ministerios también, chicos y grandes, yo abogo por los chicos porque chico es el mío, chicos y grandes tenemos que hacerlo de corazón. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Quién de nosotros no nos cansaríamos de recibir una visita que hipócritamente viene a decirnos que nos ama, que se preocupa por nosotros? Imagínense, ¿no? Que vamos llegando nosotros con nuestro ministerio a servirle a Dios, como en aquel tiempo llevaban su animalito los hebreos a sacrificárselo a Dios, y Dios con la mentalidad de ahí viene otra vez, con hipocresías, actuando falsamente como si de veras quisiera hablar conmigo, como que siquiera de veras quisiera tener una relación conmigo. Pero bueno, hay que lo deje. Así nosotros no queremos que sean hipócritas con nosotros, tampoco nosotros debemos de ser hipócritas con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestras amistades, en nuestro círculo social. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos.
quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Todo esto se vuelve realidad cuando decimos: perdóname, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador personal, ahí se materializa el que se van a limpiar nuestros pecados y que ya han sido limpios, gloria a Dios. Y día con día seguimos fallando y pecando, ahora sí que forzadamente por la humanidad que tenemos, no por gusto, no practicamos el pecado, pero sí caemos en pecado y volvemos a pedir perdón, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero no se trata de andar como una pelota de básquetbol, que cae y rebota al suelo y no, también hay que volarle poquito como una pelota de béisbol. Ya estoy hablando en deporte. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. La ciudad degenerada. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la ciudad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán escondidos juntamente, y no habrá quien apague. La futura casa de Jehová, capítulo 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos,
y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El día de Jehová. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se han inclinado el hombre y el varón, se ha humillado, por tanto no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsís y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas, en las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad. Cuando se levante para castigar la tierra, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Ay, sí, ya me hace falta otro cafecito, pero yo aunque sea agua de la Yapi. Por ahí la hermana Rosa. Juicio sobre Judá y Jerusalén, capítulo 3. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tú tienes vestido, tú serás vuestro príncipe. Ay, bendito Dios. Y toma en sus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir. No me hagas príncipe del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras ha sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque son como Sodoma, publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado.
Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Aquí es el versículo por el cual le decía que no votaba yo por mujeres, porque es juicio de Dios cuando las cosas andan mal. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan. Gracias, no me abandones. Llegó la bebida, me quedo afónico. Gloria a Dios. Bienvenida Heidi Yuridia, Comparán Bañuelos. Bendiciones, bienvenida a la lectura. Condena de la opresión y el lujo. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Una, lo de arriba, que como Sodoma publican su pecado. Hoy anda un movimiento multigénero, no sé cómo se llama con el abecedario, pero es un movimiento homosexual y lésbico. Este movimiento es un pecado contra Dios y debemos de rechazarlo totalmente. Así como nosotros un día fuimos borrachos, mentirosos, hipócritas, adúlteros, fornicarios, y nos hemos apartado de nuestro pecado para seguir a Jesús, todas estas personas que tienen esa desviación de homosexualidad deben apartarse de ese pecado. Andan haciendo público su pecado, haciendo desfiles que del orgullo gay y todas tantas cosas. La verdad es de que deben de apartarse de eso, porque ellos según defienden su identidad, pero no es identidad, se llama pecado. Y cuando nosotros nos apartamos de Dios, nosotros estamos perdiendo la identidad que Dios nos dio. Por eso es de que ahorita ya no saben si son hombres o son mujeres. ¿Por qué? Porque se han apartado de Dios, que es el que nos da la identidad. Y dice ahí en el versículo 11 del capítulo 3 en Isaías: ay del impío, mal le irá. Entonces, por eso se dice tanto el dicho de Dios: ama al pecador pero aborrece el pecado, o aborrece el pecado pero ama al pecador. Y dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice Jesús: a los que crean serán salvos. Los que hacen la voluntad de Dios son la familia de Jesús. Entonces no todo el que cree en Dios es de Dios, sino el que lo sigue, el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre no es de que el hombre se eche con el hombre, ni la mujer con la mujer. Entonces, seguimos adelante, pero tenemos que tener bien claro, nosotros como cristianos no podemos seguirle el rollo al hombre que se cree mujer, ni a la mujer que se cree hombre. Se les respeta, y literalmente se les respeta y se les habla con educación, atención y respeto a su persona, pero jamás debemos de seguirles el rollo de que llámame ye o ella. Eres hombre, pero no, yo me siento como mujer, háblame como mujer. No caiga en eso. Yo cuando incluso tengo un negocio y tengo que atender a personas, llévale tal cosa a las personas que están en tal parte. Yo no digo al hombre o a la mujer, aquellas personas de la mesa 2, personas.
Ahí no me meto en broncas ni les ando diciendo el, la o ye o ya, como ellos quieran. O sea, no debemos de ser copartícipes de pecado, según dice la misma palabra de Dios. Entonces, que un hombre diga que es mujer es mentira, entonces usted tampoco le puede decir mujer porque también está mintiendo. Entonces hay que rechazar categóricamente el pecado. Si ellos en su sociedad, en su círculo social y el gobierno, que lo que más le interesa son los votos y no la voluntad de Dios, quieren seguir el rollo, ellos que hagan circo, maroma y teatro, pero nosotros como creyentes en la palabra de Dios, como siervos de Dios, nosotros tenemos que tener amor para ellos y predicarles el evangelio para que sean salvos, como usted y como yo, en amor, pero no tenemos que seguir ese rollo en sus concupiscencias, en su pecado. Tenemos que ser una luz, no bajarnos la luz cuando estemos con ellos, ¿sí me entienden? Con todo respeto y amor, pero hay que rescatar a las personas del círculo gay, no seguir ese rollo, categóricamente. Ya si nos quieren apedrear o nos quieren repudiar por eso, pues ni modo, gloria a Dios. Dice: por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas. Dice, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemaduras en vez de hermosura. Tus varones caerán espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Fíjense que también en este último versículo de que las mujeres danzan con los pies, y muchos eruditos mencionan el caminar de coqueteo cadencioso de la mujer. También otros están a contra de que las mujeres usen anillos, aretes, que se arreglen, precisamente por esto. Pero lo que está hablando Dios es aquí: cuando a usted le vaya mal, va a haber juicio de Dios. Cuando Dios le castiga, le retira muchos beneficios. Y no es que sea pecado darse una manita de gato, las exageraciones son malas. La ostentación, el andar queriendo vestir con oro y plata por todos lados, la ostentación es mala, pero el darse una manita de gato no quiere decir que Dios está contra de los aretes, los arcillos, no. Está hablando de que alguien se porta mal y Dios lo va a castigar y no le va a permitir. Si una persona en un tiempo adquiriendo porvenir por medio del pecado se vio lleno de lujos y ostentación, cuando llegue el juicio de Dios, le quitará todo eso. No tendrá dinero ni posibilidades de andar con oro y plata, porque le llegó el juicio de Dios. A eso se refiere, y dice: y sus varones caerán la espada. Entonces habla el castigo hacia la mujer y habla el castigo hacia el hombre. Y muchas congregaciones, para santificarse, prohíben aretes, prohíben cadenas, prohíben todo ese tipo de cosas. Pero yo no veo que sus varones estén cayendo a espada, o sea, que sean muertos. O sea, no. Y si, en todo caso debemos de caer, pero en la presencia de Dios. Entonces, hasta ahí. 4. Gloria a Dios, ya casi vamos terminando. Capítulo 4.
Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. O sea, como que, hey, ya estás muy vieja, no te casaste, te quedaste solterona. Entonces van a haber tan pocos hombres. ¿Por qué? Porque los van a estar matando. Va a haber muy pocos hombres y van a ser muchas mujeres. Sión revivida. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Dinámica del reino. Restauración de la imagen divina. Restauración. Este texto profetiza la restauración de la imagen divina en el ser humano, es decir, su naturaleza divina y los lazos de hermandad con el resto de la humanidad. Todo el concepto de el Espíritu Santo y la restauración se desarrolla en el artículo así titulado que comienza en la página 1758. Ya, vamos a ir para allá. Y está en Hechos 15, 16 al 18, en el 19, Apocalipsis 19, del 7 al 9. Versículo 4. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Capítulo 5. La viña que defraudó a Dios. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será poblada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Juicio inminente por el desenfreno. Me vino a la mente que plantó viñas y en vez de uvas le salieron uvas silvestres. Y me estaba acordando también que Israel era el olivo real, y al último fuimos injertados nosotros, que éramos olivo silvestre. Juicio inminente por el desenfreno. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas, y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa.
Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Para los que se van de parranda. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como pudredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará perdón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas, y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad, y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Juicio inminente por el desenfreno. Esa fue esta lectura que acabamos de tener en el capítulo 5 de Isaías. Juicio inminente por el desenfreno. Esta es una invitación a que nosotros no ignoremos la obra de las manos de nuestro Padre Celestial, que no nos vayamos a perder a los vicios, al pecado, a seguir las pasiones de la carne, sino que realmente
doblemos rodilla a Dios, pidamos perdón por nuestros pecados, nos arrepintamos realmente de nuestra rebelión, como sé que todos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, y buscar vivir una vida de santidad. No es fácil, porque en nuestro diario vivir hay situaciones que en veces nos hace aflorar ese carácter. No es fácil, porque en el caminar del día a día también se nos presentan debilidades. El pecado toca la puerta todo el tiempo, entonces nosotros debemos diariamente de presentar batalla a todo ese tipo de cosas que nos contaminan, y pedirle diariamente perdón a Dios por nuestros pecados y buscar la santidad. Sed santos como vuestro Padre que está en el cielo es santo. Si es el que es santo, santifíquese más. Hemos llegado al final de nuestra lectura bíblica del día de hoy. Isaías, leímos toda la introducción y del capítulo 1 al capítulo 5, y siga analizando esta palabra, esta lectura que hemos tenido, y busquemos a Dios y comprendamos la palabra de Dios para rechazar totalmente las ideologías de género que están a contra de lo que Dios estableció. Padre Santo, gracias, Señor, nuevamente por esta lectura, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por iluminarnos con su palabra, Señor, y por ponernos en claro que no debemos de confundir las cosas, que no podemos estar llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, y que tengamos más prudencia en nuestro caminar en Cristo, para por confianza o por tomarnos una libertad sin saberlo y sin quererlo, nos vayamos alejando sin darnos cuenta de su presencia, alejarnos de su voluntad, Padre, como esas ciudades de Sodoma y Gomorra y esas otras dos que fueron destruidas, porque era tan grande el pecado que hacían y tanta la desvergüenza que terminando con ellas, acabándolas. Asimismo, Padre Santo, le damos gracias por no acabarnos a nosotros también, sino darnos una oportunidad de vida eterna. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y gracias a su gran amor al sacrificar a su Hijo por todos nosotros. Gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos ayuda a seguir adelante, que nos alienta a seguir adelante y nos cuida paso a paso de nuestra propia carne y de este propio mundo contaminado. Gracias, Señor. Bendiga a usted, a todo aquel que nos ha acompañado en esta noche, Señor, y háblele aún en las noches, Señor, en sueños, en visiones. Háblenos, Padre Santo, con su Espíritu Santo a nuestra mente y a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para que nosotros seamos guiados directamente por su mano. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos, amigos, vecinos, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, que Dios me las bendiga. Nos vemos la siguiente semana, ¿verdad? Se despide de ustedes el hermano Rigo, líder del Ministerio Soldados de Cristo. Que Dios me los bendiga.